En esta cápsula veremos los diferentes mecanismos de reparación que se utilizan en el ADN. Los objetivos de esta cápsula serán comprender la importancia de que todos los sistemas de reparación celulares funcionen adecuadamente, describir los diferentes tipos de lesiones que puede sufrir una hebra de ADN y describir los principales mecanismos de reparación de hebras en humanos. Iniciaremos este nuevo tema comprendiendo cómo puede ocasionarse un daño. El genoma celular está constantemente expuesto a sufrir lesiones ocasionadas por diferentes agentes ambientales, como por ejemplo la luz ultravioleta, las radiaciones ionizantes, la radiación solar y diferentes químicos genotóxicos, como los radicales libres de oxígeno producidos por el metabolismo celular. Estos agentes causan diferentes daños en el ADN, principalmente rupturas de una sola hebra, presencia de sitios abásicos y modificaciones químicas de las bases nitrogenadas del ADN, por ejemplo metilaciones, alquilaciones, entre otras más, cambiando así la base original. Otro tipo de lesiones que pueden generarse son las uniones interhebra e intrahebra, sobre todo los dímeros de pirimidinas, que se producen cuando se generan enlaces de tipo covalente entre dos bases nitrogenadas, por ejemplo dos timinas. Estas uniones son producidas principalmente por la exposición a luz ultravioleta, hidrocarburos policíclicos aromáticos y especies radioactivas de oxígeno, mientras que las uniones erróneas interhebra son causadas por agentes alquilantes y la radiación ionizante. También pueden producirse rupturas de doble hebra. Estas se producen por la exposición a agentes alquilantes, especies radioactivas de oxígeno, cisplatino y la radiación ionizante. Y por último, pero no menos importante, están los errores de replicación, que sería el fallo en la duplicación de la hebra madre, produciendo una hebra hija diferente. Para poder mantener la integridad de la hebra y por lo tanto la transmisión de la información, evolutivamente han aparecido diferentes mecanismos de reparación del ADN, empleados por las células en respuesta al daño. Estos reciben su nombre en función al trabajo que realizan. Los que describiremos en esta cápsula son: reparación por escisión de bases, conocido como VER, reparación de escisión de nucleótidos, conocido como NER, reparación de apareamientos erróneos, llamado también mismatch, que es el MMR, y reparación no homóloga de extremos, que es el NHEJ, y por último, la reparación por recombinación homóloga, que sería el HR. El mecanismo de reparación por escisión de bases, VER, actúa en lesiones de ruptura simple, sitios abásicos y alteración química de bases nitrogenadas. VER es activado en respuesta a rupturas de hebra simple causados por agentes alquilantes o radicales libres de oxígeno, o en respuesta a cambios químicos en las bases nitrogenadas, por ejemplo alguna desaminación de citosina, alguna despurinización o despirimidización y algunas estructuras de anillo en los nitrógenos, estas entre otras. El mecanismo VER se divide en dos fases. La primera fase inicia cuando la base errónea o dañada es eliminada mediante la acción de diferentes glicosilasas. Estas glicosilasas se encargan de cortar el enlace N-glicosídico, que es el enlace que existe entre la base nitrogenada y el carbono 1' de la ribosa del nucleótido. Posteriormente, existe una endonucleasa de restricción, que es la AP1, que es la encargada de eliminar la desoxirribosa fosfato que queda en la hebra. El resultado de esta acción es un sitio abásico, en el que ambos extremos son rotos por acción de la poli-ADP ribosa, polimerasa, que es la PARP, y la polinucleótido quinasa, PNK, la cual fosforila el extremo 5' y elimina el fosfato del extremo 3'. Esto para poder dejar un OH libre y que pueda facilitarse la polimerización. La segunda etapa de VER continúa según la longitud del daño que ha sufrido. Cuando el segmento de reparación es corto, los nucleótidos faltantes son añadidos por la ADN polimerasa beta y posteriormente es ligada por el complejo ligasa 3 proteína XRCC1. Esta proteína funciona como un cofactor de la ligasa, formando enlaces covalentes en el extremo 5' y 3' de los segmentos rotos. Cuando el segmento de reparación es largo, los nucleótidos faltantes son añadidos por medio de varias polimerasas, incluyendo la ADN polimerasa beta y la ADN polimerasa delta epsilon con pCNA. Esta pCNA es el antígeno nuclear de proliferación celular y funciona como un potenciador para la actividad de la enzima. Posteriormente, la endonucleasa FEN1 elimina la solapa del ADN desplazado. Finalmente, la ADN ligasa 1 sella el ADN del ADN de la doble hélice, de igual forma que lo hace la ADN ligasa 3. Ahora veremos otro mecanismo de reparación, que será la reparación por escisión de nucleótido conocida como NER.
Este es el principal mecanismo de reparación del ADN y es activado principalmente en la célula como respuesta a los cambios producidos por la radiación UV, principalmente los dímeros de timidina que mencionamos anteriormente. En general, es el mecanismo que se activa en presencia de uniones interhebra. NER posee dos vías alternas de reparación que difieren en cuanto al proceso de reconocimiento del daño, pero son idénticas en algunos pasos. Primero veremos la vía de reparación global del genoma, que funciona realizando un escáner continuo del genoma completo. Al momento en que se reconoce un daño, se unen a la hebra dañando los complejos proteicos XPC y DDB. Estas proteínas lo único que hacen es reconocer el daño. Después del proceso de reconocimiento, la doble hebra es desenrollada por el factor de transcripción 2H que contiene las helicasas que son la XPB y la XBD. Durante este proceso, XPA, RPA, que es la proteína de reparación, ayudan a que se una XPA al complejo. Esto lo que hace es confirmar la presencia del daño para continuar el proceso. Si XPA no detecta ningún daño, la vía NER en este momento es abortada. Lo importante acá es entender cómo las proteínas van funcionando en complejos proteicos que contienen cofactores que pueden potenciar su acción. Si XPA logra unirse al daño, posteriormente XPG se unirá al extremo 3' y el complejo ERCC1 XPF al extremo 5' y se cortará un oligonucleótido de 24 a 32 pares de bases en el que se incluye la lesión. El segmento faltante en la hebra es sintetizado por medio de la ADN polimerasa delta epsilon, a partir de la hebra complementaria en presencia de factores de replicación como el pCNA que antes se mencionó. Cualquier mutación en los genes que codifican para diferentes proteínas XP que se mencionaron en este mecanismo están relacionados a fallas en los sistemas de reparación por NER. Existen genes que codifican para las proteínas XP que van desde la XPA hasta la XPG, y estos son los que se encuentran íntimamente relacionados con patologías como por ejemplo xeroderma pigmentosa. Como habíamos mencionado, NER posee dos vías alternas de reparación que difieren en cuanto al proceso de reconocimiento del daño. La segunda vía de NER repara de forma específica las hebras de ADN de genes que se transcriben de forma activa. La activación de esta vía ocurre cuando la ARN polimerasa 2 es bloqueada durante la transcripción por el daño en la cadena del ADN. O sea, la ADN polimerasa no puede seguir funcionando por el daño encontrado. Para poder exponer el daño a la maquinaria NER, las proteínas CSA y CSB liberan a la ARN polimerasa, que se encuentra arrestada en la cadena en la transcripción. Una vez que se ha liberado la ARN polimerasa, la reparación de NER sigue su marcha, al igual que ocurre en la reparación global del genoma, o sea, iniciando desde la confirmación del daño por la XPA. Ahora hablaremos del mecanismo de reparación por mismatch o de apareamientos incorrectos, que es el MMR. Este actúa en presencia de apareamientos erróneos de bases, algunas inserciones o de lesiones producidas por errores durante la replicación. Tomando en cuenta que la ADN polimerasa delta epsilon posee una tasa de error de 1 en 100.000 a 1 en 10 millones de nucleótidos, este mecanismo de reparación ocurre inmediatamente después de la replicación, y su principal objetivo es reparar errores en apareamientos de bases y pequeñas inserciones o de lesiones que pudieron haber ocurrido durante la replicación. El sistema MMR también repara los daños ocurridos por la modificación química de algunos desoxinucleótidos. La reparación comienza cuando el complejo MSH2-MSH6 reconoce el sitio de dañado y se une. Posteriormente, la helicasa VRD y las proteínas SSB se encargan de desenrollar la hebra y estabilizarla respectivamente, y por lo tanto permiten la unión al complejo de las proteínas MLH1 y PMS2 para poder terminar de estabilizar la hebra. Luego, el fragmento es dañado y removido de la hebra por medio de dos exonucleasas, que se encargarán de cortar los extremos 5', que sería la exo 7, y el 3', que serían la exo 1 y la exo 10. Finalmente, la reparación terminará cuando la ADN polimerasa alfa rellena el hueco generado por la secuencia correcta de nucleótidos y termina siendo sellado por una ligasa. Los defectos en este sistema de reparación se encuentran asociados al cáncer de colon hereditario no formador de pólipos. Por lo general, son defectos en los genes que codifican para las proteínas que reconocen el daño.
Ahora hablaremos un poco acerca de los mecanismos de recombinación. Hay dos tipos de recombinaciones. El primero que veremos es la recombinación no homóloga, conocida como NEC. Este mecanismo de reparación se da cuando hay rupturas de doble hebra o uniones erróneas interhebra. Cuando una célula ya diferenciada ha sufrido una ruptura bicatenaria particular, estas pueden repararse reconectando los extremos libres del ADN. Sin embargo, estas se reparan de forma correcta si los extremos libres del ADN se reconectan con exactitud. En los seres pluricelulares, el mecanismo predominante para la reparación de rupturas bicatenarias es la unión de extremos no homólogos, la cual produce una molécula bicatenaria con una deleción en la cual faltan unos pares de bases. Esto obviamente puede introducir una gran cantidad de mutaciones. La recombinación no homóloga se inicia cuando la proteína Q7080, que es un dímero, y la sinasa dependiente de ADN se unen a los extremos de la ruptura bicatenaria y forman una sinapsis en la que se superponen los extremos. Posteriormente, Q7080 desenrolla los extremos de la hebra rota, haciendo que secuencias homólogas cortas logren coincidir para poderse unir. Finalmente, los extremos 5' de cada cadena, que son extremos que ahora quedan simples, o sea, no dentro de la doble hebra, son eliminados por mecanismos que aún no son conocidos totalmente. La unión de las dos hebras ahora bicatenarias se da por acción del complejo ligasa 4XRCC4. Este mecanismo de reparación se conoce como una respuesta SOS, también llamado síntesis de ADN propensa al error. Como podrán haber observado, la reparación es mucho menos precisa, lo que redunda en una elevada tasa de mutación. El resultado entonces es una molécula bicatenaria con una mutación. A diferencia de la recombinación homóloga, existe otro mecanismo de reparación que es la recombinación homóloga. Este mecanismo, que es el HR, requiere de la presencia de una cromátide hermana para llevarse a cabo, por lo que este únicamente puede ser llevado a cabo por aquellas células que se encuentran en la fase S o G2 del ciclo celular. El proceso de recombinación inicia con la reserción de los extremos 5' en la cromátide lesionada, que es desplazada por proteínas con actividad de helicasa, seguida de la invasión catenaria en la cromátide intacta. Este proceso requiere que un montón de complejos proteicos se involucren. Posteriormente se inicia la síntesis de la cadena de ADN dañada usando la cromátide intacta como plantilla. La unión de la cadena en síntesis produce un entrecruzamiento doble entre cromátides, dando lugar a una estructura intermediaria conocida como estructura de Holiday. Este proceso es muy similar al crossing over que se da durante la recombinación meiótica. Con esto hemos terminado de ver los mecanismos básicos de reparación que utiliza una célula.